Buenos días, eh, bienvenidos nuevamente a una nueva enseñanza que pueda aportarnos ese beneficio de cómo seguir caminando en la voluntad de Dios. El ser humano tiene necesidades, unas que son físicas y otras que son espirituales, y en este caso la comunicación con nuestro Creador. Desde tiempos antiguos Dios se dio a conocer a través de los profetas en el Antiguo Testamento por medio de revelaciones, de sueños o visiones. Son enviados, mensajeros, emisarios o portadores, y ellos cobraron una gran relevancia en la época de los reyes de Israel y de Judá. Ejemplos tenemos como Elías, Amós o Jeremías. Sin embargo, también hay otros medios por los cuales nos comunicamos con Dios y es a través de su palabra, donde encontramos mensajes que nos enseña, que nos corrige y que nos instruye, como podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ejercicios prácticos para nuestra vida diaria, y donde se descubre nuestra condición, pero también los planes, propósitos y los llamados para el hombre. También están los devocionales, que son estudios para caminar en rectitud, que son reflexiones y meditaciones que nos ayudan a mantener una conexión cercana a Dios. Pero el medio que Dios usa para establecer esa comunicación y esa relación es la oración, que es el tema principal que nos lleva esta mañana. Y es vital, porque nos permite tener acceso de una conexión íntima, privada, que nos ayuda a conocer a Dios y necesaria para todos nosotros. Sobre todo vamos a ver las características de la oración. Y de hecho, de entrada podemos saber qué es la oración, qué poder e influencia tiene, qué tiempo le dedicamos a Dios, qué objetivos se persigue, qué tipos de oración hay y cómo debemos orar, aparte de cómo nos acercamos a Dios. Todo esto lo vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, y haciendo hincapié en la oración, es un medio de comunicación oral, o sea, hablar con Dios, y nos permite estar en contacto permanente con nuestro Padre. A través de él podemos dialogar abiertamente y al acercarnos a Dios debe ser genuina, sencilla, humilde, confiada y espontánea. Es cuando se desarrolla un vínculo con el Señor. ¿Qué poder e influencia tiene la oración como fuente de poder que Dios nos da y como arma poderosa ejerce una influencia determinante en el área física, en las enfermedades y también en la provisión necesarias para la vida diaria? Y en el área espiritual hablamos de la liberación y la salvación. La oración mueve en sí la mano de Dios a nuestro favor y en su respuesta cuando intercedemos, y en esto lo podemos ver en Jeremías 3:33, un versículo bastante conocido. En el tercer punto, en el ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? Podemos hacer oraciones matutinas, que es por la mañana, y vespertinas, también por la noche. Y lo hacemos también para agradecer los alimentos, pero debemos orar no solamente por estos casos, siempre debemos tener un tiempo especial para orar a Dios, independientemente de las necesidades que en ese momento tenemos. Porque debemos saber, ante todo, que cuando más tiempo le dedicamos a Dios, mayor conocimiento y conexión tenemos con Él. Y eso refuerza aún más nuestra confianza. Y vemos la misericordia de Dios precisamente cuando nos ayuda, cuando nos anima, cuando nos protege y también cuando nos sustenta. Si tenemos en cuenta que el tiempo dedicado a Dios es un privilegio, será de regocijo en sí y de renovación. En definitiva, sería apreciar bien el tiempo. El cuarto, ¿qué objetivo se persigue? Sin lugar a duda, los objetivos de la oración se centran en el perdón, en la búsqueda del reino y en cualquier necesidad verdadera. Cuestiones
que debemos abordar y considerar que el ser humano tiene todo un momento de proceso. Ejemplo, por ejemplo, en Salomón, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 10, para gobernar y dirigir al pueblo. Así nos servirá a la hora de afrontar cualquier circunstancia. ¿Qué tipos de oraciones hay? Según en función a las situaciones nos encontramos, puede ser de clamor o súplica para liberarnos de la opresión de nuestros enemigos, por necesidades, ya sean físicas, como comer o vestirse, en la que exponemos nuestras carencias. La dirección, con sabiduría, para atender cuestiones principales y para saber interpretar y decidir adecuadamente qué hacer, qué decir y dónde ir. También están las acciones de gracia, que muestran nuestro más sincero agradecimiento por las bendiciones recibidas. Y es un acto de reconocimiento de nuestra parte en que es nuestro Dios todopoderoso. También está en alabanza y adoración, donde expresamos su grandeza, su poder, su honor, su amor y su misericordia. Es nuestro Dios, es nuestro Rey, al que rendimos pleitesía. También está en la intercesión, en una manera de identificarnos con las necesidades de los demás, de nuestro prójimo. Y nos llegamos a Dios para que sean visitados y que, si es su voluntad, encontrar sus necesidades respondidas. En ellas damos ejemplo por la sanidad, por la iglesia, por las autoridades, etc. Hay varios ejemplos para ello. ¿Cómo debemos orar? Jesús, en muchas de sus enseñanzas, nos enseñó a orar. Puso un modelo práctico con una exposición clasificada que contiene 7 grandes tópicos. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer estos versículos clave que nos llevan en San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como vemos, 7 grandes y principales tópicos, que es en la primera la necesidad paternal cuando nos dirigimos a Dios. En la segunda es la presencia de Dios, santa, eterna y maravillosa. El tercero está las prioridades de Dios, la dinámica del reino en la tierra. La cuarta, la provisión, nos habla de Dios, cómo Él nos guarda, nos protege, nos sustenta en nuestras necesidades básicas. El quinto es el perdón de Dios, cómo nosotros necesitamos el perdón divino y también perdonar a nuestro prójimo. El sexto, el poder sobre Satanás, que nos habla que nos libra del mal y de las influencias de nuestro enemigo. Y séptimo es la sociedad divina. Glorificamos a Dios porque nos hace partícipe de su propósito. Sin embargo, y a pesar que el maestro nos hace ver la importancia de la oración confesada con fe y la esperanza, ante todo, nuestras expresiones no deben ser interminables en sí, ni hacerlas mecánicamente, porque esto no impresiona a Dios, porque Él ve lo que hay en el corazón humano, como se expone en San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Tenemos razones para alabarle y darle muchas gracias por permitirnos que sea un privilegio emocionante. Jesús reafirma la manera categórica el valor de las oraciones en cuanto a la intercesión, como se expone en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 y 2. Dios escuchará conforme a qué necesidades sean bajo su perfecta voluntad, como expone en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14.
Jesús nos enseña que la oración debe ser de una forma concentrada, intensamente, como Él lo hizo en Getsemaní, en San Juan, capítulo 22, versículo 44. Ese ejemplo que pone el Maestro señalando las actitudes del fariseo y del publicano, como se pone en San Lucas 18, del 9 al 14, muestra la diferencia entre hacerlo con orgullo y jactancia, como lo hizo el fariseo, en contraposición del publicano, que reconoce sus culpas y su condición. Las intenciones del corazón en sí es lo que realmente cuenta para nuestro Dios. Y la importante necesidad de cómo nos acercamos a Dios. Toda oración va encaminada en dos vertientes, agradecimiento o necesidad. Cuando nos acercamos a Dios y le presentamos nuestras peticiones, ocurre que cuando Dios tarda en contestar, tenemos la impresión de que no nos escucha. No tenemos la certeza de lo que ocurre. Creamos nuestras leyes, marcamos nuestras pautas y nuestro estado decae y flaquea entonces nuestra fe. Interpretamos por entonces las acciones de Dios cuando creemos que no interviene en nuestras acciones. Pero cuando esto ocurre, incluso en las circunstancias de los males de este mundo, poniendo de manifiesto, porque Él permite las calamidades, la impresión que tenemos es que desconocemos por completo la esencia de Dios. La realidad es que Dios sí está por la labor, pero lo que ocurre es que Dios trabaja en el silencio y quiere que con paciencia nos fijemos que Él está ministrando nuestras vidas. La impaciencia es un obstáculo que nos impide cómo Dios trabaja en su tiempo y pone en peligro nuestra fe al flaquear por esa impaciencia. Debemos aceptar el modo como nuestro Dios actúa. Si no lo hacemos, estaremos tomando una postura inadecuada de reclamo y de estar apremiando a Dios por nuestras necesidades. Pero ¿con qué actitud nos presentamos ante Dios? La inquietud por querer recibir respuesta al momento es impropia en el proceso de la situación. Sin embargo, si aceptamos la voluntad de Dios, estaremos demostrando que nuestro deseo e intención y fe es auténtica. Por tanto, es importante, hermanos, dejarnos llevar por la mano de Dios, confiar y esperar en silencio, ya que ese silencio nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia, como pone en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que vamos a leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Que en esta mañana tengamos en cuenta que cuando nos acercamos a Dios, sepamos, ante todo, saberle escuchar, saber exponer nuestras necesidades, pero siempre confiadamente en que el Señor actuará conforme a su gracia.